Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo. Esperamos seguir tratando temas, esperamos que nos sigamos divirtiendo y que sigamos aprendiendo ustedes de nosotros y nosotros de ustedes. De eso se trata. Hoy nos acompaña Carlos, nos acompaña Juan David. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están? Mi nombre es Juan David Garzón, soy cofundador de Offroad Colombia, la tienda de botas que está rompiendo en redes, y pues hoy queríamos tratar diferentes temas de cómo podemos hablar sobre el plan de negocios que nosotros queremos y estamos fundamentando para que en todas las empresas que estamos trabajando todo pueda surgir de la mejor manera. Hola, mi nombre es Carlos Gallego, empresario colombiano. Me alegra mucho volverlos a saludar, que estemos compartiendo nuevamente este espacio. La idea es que se vuelva rutinario, que sigamos compartiendo, aprendiendo sobre todo, que sigan interactuando con nosotros y nos digan un poco de qué queremos, de qué quieren que hablemos, y bienvenidos nuevamente. La idea de hoy, creo, Juan Dressel, hablábamos esta mañana un poco de esa planeación que teníamos cuando iniciamos un nuevo negocio, una nueva empresa. Y Juan tenía un par de preguntas sobre esto. Ok, es que, bueno, fundamentando todo, ya lo que hemos hablado de la historia, siempre es importante llegar a las bases y saber dónde estamos actualmente y hacia dónde queremos ir. Y pues con ello se trata la planeación de los negocios. Entonces, en el tema inmobiliario, ¿ustedes cómo comenzaron con ese plan de negocios? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Juan, pues eso es una muy buena pregunta realmente. En algún momento yo lo hablaba con Carlos, evidentemente, digamos que aquí voy a empezar al revés. Hoy en día nuestra empresa tiene una planeación financiera, ¿sí? Hoy en día hay una estructura financiera y hoy en día está porque la misma empresa nos fue obligando a que ella existiera. Cuando digo que existe hoy, digo existe porque tiene muchas arandelas y está profesionalmente adecuada, profesionalmente desarrollada para poder tener ese horizonte hacia el futuro. Pero cuando nosotros empezamos como tal la empresa, uno pensaría que no hay planeación financiera, no hay un proyecto financiero claro hacia adelante, ¿sí? Pero hoy, después del tiempo, y por eso empecé al revés, digo, oiga, sí, uno definitivamente, sabiendo o sin saber, siempre tiene un plan financiero. Lo que pasa es que en el momento en que uno empieza, normalmente, uno no sabe que eso que uno está haciendo significa plan financiero, ¿sí? Nosotros cuando empezamos, como les hemos contado, empezamos con una inversión inicial, la cual proyectamos, ¿sí?, en el tiempo. Y a partir de ese monto, nosotros empezamos a proyectar ese tiempo y empezamos a pensar, con ese dinero podemos hacer esto, podemos hacer aquello y nos alcanza para esto y lo podemos invertir así. Vamos a tener, digamos, X cantidad de tiempo como presupuestado, ¿sí? Sí. Y ahí hicimos nosotros nuestro primer plan financiero sin saberlo, porque lo único que nosotros estábamos buscando para ese momento era simplemente subsistir y empezar a crecer. Entonces creo que pues eso es un tema bastante chévere el que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Y pues nada, le doy la palabra a Carlos para que nos abra un poco. Sí, yo también estoy muy de acuerdo realmente con Dressel en eso, y es que hace unos años atrás, cuando la experiencia era poca, había muchos fracasos, pero de pronto la conciencia de por qué ha sucedido esos fracasos era mínima. Nunca se pensaba o se estructuraba como una planeación, sino simplemente hay una idea que queremos realizar, y ya, simplemente eso. Y es más allá, que cuando uno con los años, con la experiencia, va entendiendo, oiga, sí, pues es que eso es un plan de negocios, definitivamente. Fue lo que hicimos en su debido momento, sin entender realmente que esto era un plan de negocios, pero sí hoy en día podemos hacer como el análisis de qué fue en ese momento cuando empezamos esta inmobiliaria a lo que es hoy. Claramente hicimos un plan de negocio porque
tú haces un plan financiero como lo contaba Andrés, el de, bueno, ahí está plata, ¿cuánto nos va a durar? ¿Cómo vamos a manejar el tema de ventas, que es otro tema de la planeación, el tema de marketing, todo el tema de gastos, todo esto se empieza a planear en un principio sin el conocimiento, digamos, de entender que era un plan de negocios. Pero posterior a todo esto, pues hemos tenido la oportunidad de fundar otras empresas, de fundar otros emprendimientos, y claramente ya empiezan a haber más estructuras de hacer una planeación financiera más a conciencia, hacer un plan de marketing más a conciencia, un plan de ventas y demás. Es realmente esto, es entender como la estructura, y ya uno lo va a través de la experiencia va moldeando mucho mejor a sus negocios. A mí me gustaría hablar un poquitico más sobre la mente del emprendedor, que cuando llega una idea es importante crear la visión de ese emprendimiento, de esa empresa que uno quiere crear, weón. Me gustaría saber de cada uno más o menos cuál fue la visión de la inmobiliaria, y pues sí, también del resto de las empresas. ¿Cómo se imaginan de aquí un futuro? Yo quisiera tomar la palabra ahí, y es, Dressel y yo tenemos una particularidad, y siempre la hemos tenido, y es que cada vez que montamos un negocio, una empresa, lo que sea, siempre estamos allá al futuro, ¿sí? Siempre estamos imaginándonos cómo puede ser eso, hasta dónde lo podemos llevar. Entonces, ¿cómo lo visionamos? Siempre hemos visionado nuestras empresas muy grandes, y no solo por el tamaño de empresa, sino porque siempre hemos tenido una percepción de las empresas, y es ayudar a las personas. Entonces, cuando uno proyecta muy grande una empresa, claramente vas a poder llegar a muchas más personas, vas a poder impactar la vida de muchas más personas. Entonces siempre, desde el principio hemos, por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, hemos soñado que seamos una inmobiliaria nacional, y siempre hemos pensado en romper eso e irnos internacionalmente. Precisamente, ¿por qué? Porque vamos a poder impactar y cambiar la vida de muchas más personas. Siempre nos visualizamos así. No sé si Dressel tenga algo ahí diferente que piense, o cómo lo ve. Solo no diferente, pero sí vino un recuerdo a mi mente muy chévere, porque cuando nosotros empezamos la empresa, ¿sí?, uno hace una visión a grosso modo de lo que usted quiere y hacia dónde usted quiere ir, ¿sí o no? Pero lo mismo que les decía ahorita con el plan financiero, a medida que la empresa va creciendo, que cada vez son más las personas que trabajan dentro de ella, que cada vez la empresa empieza a demandar más cosas, una de esas cosas es ¿para dónde vamos? Sí. Y ese ¿para dónde vamos? Hay que acompañarlo de ¿cómo vamos a ir hasta allá? Porque evidentemente las personas que empiezan a incorporar el equipo, uno tiene que transmitirles, entraron, pero vamos a caminar para la izquierda, vamos a caminar para la derecha, para el frente, para atrás, ¿qué vamos a hacer? Entonces obviamente la visión es muy importante, porque eso es lo que uno les va a transmitir a esas personas. Y aquí venía a mi mente entonces, nosotros cuando llegó el momento y la empresa nos dijo, oigan, ahora tienen que empezar a pensar en esa visión, porque ya no son los 3, 4 que empezaron, sino ahora tenemos X cantidad de personas con nosotros, y esas personas necesitan esa guía. Lo primero que nosotros pensamos es, nosotros tenemos que estar en todo el país. En la actualidad no hay ninguna inmobiliaria que sea conocida en todo el país, ¿sí? Hay inmobiliarias que son muy fuertes en las regiones donde están, pero la región que es muy, muy fuerte en el eje cafetero, nadie la conoce en Bogotá. Sí, claramente eso tiene un trabajo, pero nosotros siempre pensamos y siempre hemos trabajado desde ahí. Desde que definitivamente el techo de los sueños solamente se lo pone uno, ¿sí? Y entre más arriba sea ese sueño, más miedo va a dar. Y entre más miedo dé, significa que va a ser mayor la satisfacción y va a ser mayor el trabajo que hay que hacer, pero significa que está en mi forma de ver lo que hoy es la vida laboral,
empresarial, de emprendimiento, va apuntando hacia el lado correcto. Entonces realmente ese tema de la visión es justamente eso, Juan. ¿Y a qué voy? Uno tiene que ser muy sensato y muy sincero con lo que usted está planeando, ¿no? Porque tampoco se trata de, mejor dicho, se los voy a dar con el ejemplo exacto que acaba de llegar a mi mente. Cuando nosotros tuvimos que empezar a hablar de visión, dijimos, eso fue en el 2019, casi llegando al 20, y ahí nos tocó poner nuestra visión. Y ahí dijimos, en el 2022 vamos a ser la inmobiliaria más grande del país. ¿Sí? Pero pues realmente ahí estábamos colocando nuestra visión con el corazón. Sí. Y el sentimiento es algo importante, pero a eso hay que ponerle también raciocinio, ¿sí? Y ponerle realmente los pies en la tierra, porque realmente para un sueño como esos que es ambicioso, no se necesitan 3 años, ¿sí? Se va a necesitar mucho más tiempo porque estamos hablando de un país. Entonces, siempre hay que soñar, ¿sí? Pero en la medida de lo posible, ese sueño hay que acompañarlo de ese racionamiento de que vamos a llegar allá, pero entonces tenemos que ir subiendo escalón por escalón. Sí, yo complemento algo ahí de lo que cuenta Dressel y es una realidad. Nosotros sí, como en el 2019, y eso es algo que muchas veces hablamos al principio, soñábamos como con esto, oiga, hasta dónde queremos llegar y era como algo, una exigencia de las empresas y es, ponga una visión. Y pues nuestra visión, siempre soñamos en grande y dijimos, bueno, no, en el año 2022 vamos a ser la inmobiliaria más grande de Colombia. Y hubo varios factores. Primero, no sabíamos cómo íbamos a ser la inmobiliaria más grande del país, porque en ese momento no entendíamos cómo podíamos llegar a ser la inmobiliaria más grande del país. No sabíamos cuál era el mercado o la cuota de mercado que teníamos que tener nosotros para ser la inmobiliaria más grande del país. ¿Y qué lleva a todo esto? Que era la primera pregunta que tocábamos y era, no había una planeación sencillamente, ¿sí? Había un sueño. Y eso es algo que tenemos que aprender. Los sueños son muy bonitos, pero los sueños dejan de ser sueños cuando nosotros les ponemos tiempo, cuando le ponemos un objetivo claro, cuando les empezamos a hacer una planeación y entendemos cómo vamos a cumplir ese sueño, ¿sí? Ahí deja de ser un sueño y en serio empieza a ser una meta a la cual sí vamos a poder llegar porque ya entendemos cómo la estamos midiendo y cómo vamos a poder llegar a ella. Entonces definitivamente en ese momento era sueños, sí. Y el andar, el buscar eso, cómo llegábamos, tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de llegar a muchas ciudades en el país, de entender eso que Dressel les contaba, que la que se conoce en Bogotá no la conocen en Barranquilla, la que conocen en Barranquilla no la conocen en Medellín. Y tuvimos en algún punto que seguramente en uno de los tantos capítulos que vamos a tener vamos a conocer esa historia, y es que tuvimos la oportunidad de desarrollar un programa el cual nos permitió llegar a muchas ciudades y empezar a entender que ese sueño que nosotros teníamos era 100% cumplible y es 100% cumplible, pero había que llevarlo a una realidad y a una planeación, que es lo que hacemos hoy en día y es parte de lo que se dedica a esta empresa a diario, básicamente. Bueno, y me gusta porque ya acá hablando en el tema de la planeación, todos los puntos se van conectando y es porque pasamos de la visión al objetivo, de lo que soñábamos a cómo lo vamos a hacer, y acá pues se conectan los puntos. Y me gustaría comenzar con una frase que mi mamá siempre me dijo, que siempre hay que tener muy claro a dónde yo quiero ir, porque si no cualquier bus me sirve. Entonces es fundamental saber para dónde queremos ir. Y acá empezamos a formular cuáles son los objetivos que tiene cada una de las empresas, que tiene cada una de las ramas y qué objetivo tiene cada una de las personas para que ese sueño, esa visión que tenemos todos en conjunto se pueda llegar más allá. En el tema de la inmobiliaria me gustaría saber cuál era el objetivo que tenía cada uno aquí en tema de jefes y cuál era el objetivo de los demás para que esto vaya mucho más allá. Yo creo que cuando empezamos nosotros, si bien sí teníamos objetivos, digamos que entre comillas, claro, éramos una empresa muy maleable.
¿Y a qué me refiero? O más bien maleable, más bien un barquito pequeño que se deja llevar para donde va la corriente. Y realmente cuando empezamos éramos eso. Entonces hoy nos llamaban y, oiga, y esto como empresa, ¿no? Hablando desde el 100% como la inmobiliaria, y es, vamos a vender una finca, vamos a vender una finca. Vamos a vender un apartamento, vamos a vender un apartamento. Y en esos ires y venires nos encontramos con muchas cosas en el camino. Aprendimos un montón de cosas porque empezamos a entender que no es lo mismo vender una finca que vender un apartamento. Sí. Entendimos desde el marketing que yo no le puedo decir voy a llegarle a todo el mundo cuando no soy capaz de llegarle a una persona. Y ya yo creo que eso pasa hace poquito y Dressel me corrige si no es el horizonte claro de la empresa se empieza a ver hace poquito, podemos hablar de 1 año y medio hacia atrás, donde nos pasa algo como empresa que nos mueve totalmente el piso, pero empezamos a entender que la especialización era el éxito de esta empresa. Porque siempre pensamos que íbamos para allá y para acá, pero nunca habíamos entendido que nosotros hace unos años hacia acá sí nos veníamos especializando en algo, que es el arrendamiento de vivienda, principalmente en muchas partes de Colombia. Pero nunca lo habíamos visto. Sí. Como que nosotros en nuestras cabezas y nuestros objetivos seguían siendo el mismo, vamos para donde va la corriente. Pero sí veníamos desde hace unos años hacia atrás, recorriendo un camino realmente y no nos habíamos dado cuenta como líderes de empresa. Pasa esto que nos mueve en el piso, empezamos a analizar qué había sido nuestra historia, qué habíamos hecho bien, qué habíamos hecho mal y empezamos a tener un horizonte claro. Empezamos a entender cuál era nuestro mercado. Pero venga, porque yo lo tengo que interrumpir ahí, no lo puedo dejar ir así nomás. Y aquí voy a resaltar una gran cualidad que tiene este man. Carlos en eso realmente yo creo que es una excelente cualidad que desafortunadamente no todos tenemos. Y es que les quiero contar una historia que es muy cómica y nosotros nos reímos muchas veces de eso. Como se los decía Carlos desde el principio, tú me llamabas y me decías, tengo una casa en Chía, claro que si la vas a vender, te la vendo. Me llamaba Pepito Pérez, tengo una casa en Soacha que quiero rentar, hágale. Me llamaba el otro, tengo un lote en Fusagasugá, se lo recibo. Para ese momento, el objetivo de la empresa era generar dividendos y empezar a crecer. Pero no empezar a crecer de una buena manera, simplemente que teníamos que tener inmuebles de todo para empezar a tener clientes. Y a nosotros, gracias a Dios, nos ha ido bien en el tema habitacional y en el tema comercial. Entonces, para su momento, nosotros, Carlos, en su pequeña experiencia, había trabajado rentando bodegas. Entonces, digamos, solo rentaba eso, sí, tal cual. ¿Sí? Esa era su especialidad, era rentar bodegas. Entonces, claro, para nosotros, pues, eso de cierta manera fue el hacer, oiga, vamos a rentar también bodegas y nuestra intención era hacia allá, pero la vivienda siempre se movía. Sí. Y te puedo decir que hoy, por lo menos una vez al año, nosotros decíamos, no, nosotros nos vamos a salir de vivienda, nosotros no vamos a estar en vivienda, no, vamos a dedicarnos a lo comercial y vamos a meterle a bodegas, vamos a coger locales, vamos a coger oficinas, pero vivienda afuera. Y sin mentirles, 1 o 2 veces al año, no, dejemos ahí. Hasta que... O sea, querían especializarse en el tema comercial y decir, marica, no vendamos más vivienda. Afuera la vivienda, tal cual. Hasta que un día, tanto la vida darnos golpes y nosotros no entender, este man, el atributo que les digo que tiene es ese. Se haga de cuenta, en algún momento lo hicimos de esa manera. Hagan de cuenta que la empresa es esa mesa que está ahí. Y como todos estamos en esa mesa, todos vemos lo mismo. Este man lo que, gracias a Dios, le puso en la cabeza fue, me salgo de la mesa y reviso cómo funciona la mesa. Al poder entender cómo funciona la mesa, se puede dar cuenta que nosotros estamos jalando para un lado y todo el negocio está al otro lado.
Y ahí es donde sale el man y levanta la mano y dice, oiga, estamos mal, estamos jalando por donde no es. Y definitivamente no nos vamos a salir de habitacional. Por el contrario, nos vamos a especializar en habitacional, ¿sí? Y a hoy nosotros hemos administrado un poco más de 1.600 inmuebles en el mismo momento, ¿sí? Ese número va, sube, baja, ¿sí? Y esa administración de esos 1.600 inmuebles, eso es lo que lo va volviendo uno especial, ¿sí? Eso es lo que le va haciendo uno entender cómo funciona el negocio y claramente empieza usted a tener este objetivo que lo tenía así de grande, ¿sí? Empezar a achicarlo y empezar a entenderlo y empezar a enfocarlo. Porque hoy si me preguntan, a diferencia de unos años, hoy les puedo responder con la plena seguridad de que somos una empresa que sabe administrar muy bien los inmuebles, ¿sí? Porque hoy entendimos que para la meta que nosotros nos pusimos, lo que tenemos que hacer es administración de inmuebles. Y aquí vamos. Y hay una realidad en ese tema y es que nos da mucho miedo cerrar el círculo. Cuando uno está iniciando, y yo creo que eso nos ha pasado muchas veces, por ejemplo, contigo estamos iniciando en el tema de bots, entonces uno dice, no, pero entonces le podemos vender a estos, les podemos vender a estos, a estos, a estos. Y yo creo que los tres hemos tenido esa conversación más de una vez y decirles, contigo sobre todo porque pues estás aprendiendo y es, no nos vamos a enfocar tan grande, sino enfoquémonos aquí nomás. Entonces empieza uno a decir, pero es que de pronto este también me puede comprar, pero es que este también me puede comprar y voy a dejar de percibir dinero. Entonces es ese miedo, y eso nos daba mucho temor al principio como empresa, y es decir no al cliente. Y claramente hay maneras de decirle no al cliente. Sí. En el sector inmobiliario yo le puedo decir al cliente, no puedo trabajar esto porque no soy especialista en ese tipo de inmuebles, no manejo la zona. Y nosotros cometíamos mucho ese error al principio. De donde llegara, recibíamos y no por dar un buen servicio al cliente, sino por el miedo de decir, de pronto nos perdemos de esa comisión, de pronto nos perdemos de ese negocio. Pero realmente lo que perdimos fue tiempo, porque por más que no dejáramos pasar la oportunidad no era para nosotros, porque no entendíamos ese mercado y porque sí estábamos dejando pasar otras oportunidades. Lo que les cuenta Dresel, yo creo que por año intentamos 1 o 2 veces salirnos, pero el negocio, la vida, nos decía, ustedes tienen que seguir por acá. Y nosotros no, por ahí no es, por ahí no nos gusta. Y es, pues gracias a lo que me dice Dresel, sí tengo como esa habilidad de salirme del negocio y se los comparto y aprendamos a hacer eso, y es, paremos hay veces un poquito, sobre todo cuando tenemos puestos directivos, y analicemos el contexto del negocio. Y el análisis no se hace solo con el negocio, se compara, se entiende el mercado que fue parte de lo que se hizo. Y me sentaba con Dresel y le decía, bueno, estos son los números, esto estamos haciendo, y ya empezamos a entender cuál era nuestro mercado. Esta es la torta, y cuánto de ese mercado podemos coger nosotros, ¿cierto? Y ahí ya le empezamos a dar un rumbo. Otra cosa importantísima antes de que se me olvide, en esa visión, en ese objetivo, no lo hagamos solo los directivos, tratemos de incluir al equipo. ¿Por qué? Porque es que uno para llevar una empresa no lo puede hacer solo. O sea, sacar una empresa adelante solo es, yo diría que una tarea imposible prácticamente. Dicen que nada en la vida es imposible, pero yo creo que sí, eso sí es imposible. Ir hacia adelante solo en una empresa, por lo menos si uno la quiere llevar a cosas muy grandes, hay que ir de la mano de más personas. Y hay que compartir esa visión con las otras personas. Hay que compartir ese objetivo con las otras personas, porque es que todos vemos el mundo de maneras diferentes. Y mi mamá nos enseñó algo desde muy chiquitos, y es que en la multitud de pensamientos hay sabiduría. Y es real. Cuando varias personas estamos aportando una idea, seguramente vamos a poderla moldear mucho mejor, porque hay muchos puntos de vista. Entonces, creo que con eso estamos abarcando bastante todo este tema de hacia dónde queríamos y cuál era nuestro objetivo. Digamos, yo quería complementar un poquitico lo que tú decías con
que ya tenían una visión, ya tenían objetivos, ya sabían qué era lo que les servía y que quizás no. En el tema de marketing, de mercadeo, es muy importante en este tema logístico saber hacia dónde van todos los esfuerzos de la empresa. En este caso ustedes me decían que querían tirar todo el esfuerzo comercial, pero sabían que la vuelta estaba por el habitacional. Y así pasan muchos negocios y es importante entrar en un análisis para empezar a entender cuál es el grupo en específico al que le quieres vender. Estabas hablando que en el tema de botas, queríamos venderle a todos, weón. Sí, hay muchísimas personas, millones de personas que quieren comprar el producto, pero no se debe centrar en darle esfuerzo de comunicación, de ventas, temas logísticos a un pequeño grupo y ahí empezar a abrir. Y hablando de todo esto de competidores, de mercado, quiero que charlemos un poquito sobre la experiencia de que ya un emprendimiento ya no está en emprendimiento cuando ya hay familias detrás, hay dinero detrás, hay negocios detrás. ¿Cómo entienden el mercado y dicen, ya estamos en un lugar extremadamente duro en el tema de vivienda? ¿Ustedes cómo lo transmiten y dicen, ya no pasamos a ser un emprendimiento, allá a ser una empresa muy seria? Yo creo que una de esas experiencias es encontrarse uno con el cliente, porque, y eso es un consejo que a nosotros nos ha costado un montón, y yo creo que hasta hace poquito, lo que pasa es que sí, definitivamente la empresa y nuestra experiencia como empresarios hasta hace poco ha dado un giro muy grande, y es empezar ya a crecer de una manera más lineal, digámoslo así, porque empezamos a entender otro tipo de cosas, pero uno como empresa hay veces es muy terco y hay veces tampoco es terquedad, sino es miedo, y es pregúntele a su cliente qué quiere, qué necesita. Es que la gente habla, la gente grita qué quiere, cómo quiere que le vendamos, cuáles son sus necesidades. Y yo creo que ahí empezamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una historia, y es que nosotros empezamos a ser fuertes en Soacha, y oye, como que en Soacha nos va muy bien, en Soacha se mueve, en Soacha pasa esto, lo otro, y, y algún día nos fuimos para Soacha y empezamos a entender qué pasaba en Soacha, y nos encontramos como que nosotros como empresa éramos muy reconocidos en Soacha. Nuestra empresa generaba confianza en Soacha y nosotros nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Y Soacha tiene un potencial en temas inmobiliarios demasiado grande. Es una ciudad hoy prácticamente, porque para mí Soacha ya es una ciudad pequeña, con la cantidad de gente que tiene, con su comercio, con lo que está creciendo. Y gracias a que nosotros éramos como muy cerrados, muy en lo nuestro, pues nunca nos habíamos dado cuenta de eso. Y es empezar a entender ese tipo de cosas que uno de pronto da ese paso, porque como que uno no sabe cuándo se hace transición de dejar de emprender a empezar a ser empresa. Sí. Y yo creo que esas son las diferencias o las cosas que lo hacen uno entender que, oiga, esto ya tiene otro peso. Esto ya tiene otra. Esto ya no es cualquier maricada. Esto ya no es cualquier cosa, exacto. Sí. Incluso yo hace poquito me reunía con unos clientes y les contaba sobre esto, y no, es que el emprendimiento, y no, pues usted no puede decir que eso es un emprendimiento, eso ya es una empresa, ya tiene demasiado tamaño y menos en temas de vivienda. Y creo que ese es el entendimiento, lo que uno le va dando a conocer, no, a entender, perdón, es, ok, ya estamos haciendo un clic. Ya hay que dejar cosas atrás que hacíamos antes para empezar a hacer otras. Y una de esas cosas, y ojalá eso lo hiciéramos desde el principio, es escuchemos a nuestro cliente. Nuestros clientes nos hablan. El cliente nos dice hacia dónde quiere que nosotros vayamos con él. Y cuando nosotros escuchamos esto en Soacha, pues claro, para nosotros fue como que, ¿en serio? ¿En serio somos tan fuertes en Soacha? Y empezamos a entender, tanto fue que empezamos a entender que montamos un punto en Soacha. En algún momento de la historia de esta empresa tuvimos un punto en Soacha. Hoy en día no lo tenemos por X y Y circunstancias que también se las contaremos más adelante. Pero yo creo que fue uno de los cambios grandes.
o que nos hizo entender, o por lo menos a mí, yo creo que a Ares también, de decir, oiga, esto ya tomó un condimento diferente. Ya hay algo detrás mucho más fuerte. A mí hay una situación en específico que me hizo entender, digámoslo, o yo soy de este pensamiento. Nosotros nunca dejamos de ser emprendedores, ¿sí? Lo que pasa es que eso que en algún momento es ese emprendimiento, ¿sí? Como tú lo decías, se vuelve una empresa, ¿sí? Por las características que va teniendo. En mi caso puntual, entender o hacer esa transición, porque creo que en nuestro caso era un poco más complicado, por una sencilla razón. Quienes empezamos trabajando en la empresa éramos familia, pues somos familia hoy todavía, ¿no? Sí, éramos, no como que ya no están, no, todos estamos. Somos familia y definitivamente trabajar con familia me parece que es uno de los retos más complicados, ¿sí? Y es uno de los retos más complicados porque hay una delgada línea entre la responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y la familia, ¿sí? Entonces solemos pasar muy fácil esa línea y entonces lidiar con eso es difícil. Nosotros por naturaleza humana de lo que somos como familia, somos demasiado protocolarios, digámoslo así. No, protocolarios no es la palabra correcta porque somos antiprotocolarios. Somos demasiado folclóricos, era la palabra que quería llamar, ¿sí? Nosotros somos demasiado folclóricos por nuestra forma de ser. Entonces, la empresa empieza a agrandar su capacidad humana y empieza a pasar que cometimos un error y no, pero es que él me dijo, yo le dije, yo no le dije eso. ¿No? Sí. Y eso se empieza a volver reiterativo. En ese momento entendemos, o bueno, entendemos es otra cosa, yo la verdad tampoco lo entendí, sino empecé a sentirlo, es que las empresas definitivamente para absolutamente todo necesitan procesos, ¿sí? Grábeselos muy bien. Los procesos tienen que existir y los procesos tienen que ser para absolutamente todo, ¿sí? Así sea para llevar los tintos, para cuando llegue una persona, para los documentos, para las directrices que se dan, ¿sí? Realmente el proceso es algo que es fundamental, sí, porque realmente el proceso es lo que le permite la trazabilidad a las situaciones y poder empezar a corregirlas. Entonces, claro, yo personalmente yo estaba acostumbrado, Juan, hazme un favor, tienes que ir a Soacha a las 10 de la mañana, recoger un papel, firmar y venir. Sí. Ya, te lo pude haber dicho una semana antes. Y el día del Juan no fue, Juan estaba en la oficina. Pero ¿cómo así? Si yo le dije, a mí, por alguna razón tú no me estabas escuchando ese día. Sí. Entonces, claro, ahí empieza ese conflicto de que antes no pasaba, porque es que antes nos comunicábamos 3 y 4, no más. Sí, entonces era mucho más fácil llevar todo porque éramos muy poquitos. Pero de repente ya no somos 3, 4, de repente empezamos a hacer 7, 10, 15, 20. Tú ya no puedes controlar lo que pasa con 20. No, y saber qué está sucediendo con cada uno, eso es... Tal cual, ¿sí? Entonces ahí entra la mano, sí, de lo que... Ajá, eso empezó a fundamentarse también por el Señor. Un día llegó con un librito y dijo, mire la Biblia que le traigo. Y de hecho me atrevo a recomendárselos. Los OKRs, ¿sí? Eran los OKRs y los CFRs, no. Los CFRs. Sí, y eso empieza a darle un giro a todo esto, porque entonces ahí empezamos a entender que hay que tener una trazabilidad, ¿sí? Que si yo quiero saber qué pasa con los 20, tengo que tener un proceso. Y adicionalmente a eso, algo que me parece hoy en día fundamental, es que cuando yo contrate a Juan como ejecutivo comercial, Juan tiene una capacitación de parte nuestra. Pero mañana contratábamos a José Miguel,
¿sí? Y José Miguel tenía otra capacitación diferente. Porque O sea, era una ninguno... empresa- No, estaba entrando en la misma. empresa. Lo que pasa es que, ese sonó duro. Lo que pasa es que cuando él entraba, nosotros le damos la capacitación como nosotros queríamos. Sí, Cuando entraba él, nosotros a él le dábamos la capacitación como caía. sí. Y no había un orden. Entonces, usted aprendía unas cosas que él no, y él aprendía unas cosas que usted no. Claro. Y no había ese proceso. ¿Sí? Entonces, realmente ahí dije, oiga, esto dio un clic. Esto no se puede seguir manejando como lo veníamos manejando porque éramos demasiado informales. Entonces, hoy usted encuentra que todo tiene una trazabilidad, ¿sí? Que si yo pregunto, yo le dije, ya no es, no, usted a mí no me dijo nada, mire, aquí está el correo electrónico, está el chat, está lo que utilizamos, está el papel, está el formulario diligenciado, lo que corresponda, ¿sí? Sí. Tal cual. ¿Usted no vino a la oficina? Yo puedo ver por qué usted no vino a la oficina. Porque hay un formato y hay un proceso para que cada uno... Somos ejecutivos comerciales... Está más profesionalizado. Tal cual. Tenemos que estar en la calle. Oiga, pero es que no me puede llamar en la calle y decirme, venga, estoy aquí en la 80. Y a las 3 horas, uy, ya voy para Soacha. No, estoy llegando a Zipaquirá. Porque no es dinámico, ¿sí? Entonces, ahí esos son como mensajes, es mi forma de ver lo que empieza a decirnos, se acabó, se acabó esto. Definitivamente eso es cierto. Los procesos son fundamentales en una empresa y por eso ahora rato les mencionaba que qué tan importante es que tengamos un equipo al lado. Porque Dressel les contaba, ¿sí? Yo llegué aquí con un libro de OKRs, que es una metodología que usa esta empresa famosa Google, un poco pequeña. Y es empezar a entenderlos, pero definitivamente Dressel y yo tenemos una particularidad, y es que el orden no es nuestra mayor virtud. Pero gracias al equipo que tenemos, esto lo podemos empezar a implementar, ¿sí? Y que lo empezáramos a vivir y esto se vuelve ya una cultura dentro de la empresa. Y es esa trayectoria, porque yo creo que esto lo venimos implementando ya hace unos años, pero es algo que hoy en día seguimos cada día mejorando y nunca dejamos los procesos ya morir, sino siempre estamos en pro de cómo seguimos mejorando los procesos, porque a medida que vayamos tomando tamaño como empresa, hay que volver los procesos más ágiles. Y algo importante que también les recomiendo, esos procesos deben ser en pro a nuestros clientes, ¿sí? Hay veces solo nos enfocamos en pensar en nosotros, pero se nos olvida que las empresas existimos gracias a los clientes. Entonces es importante esto, que todo lo que hagamos sea en favor a ellos, y claramente cometemos errores, porque no podemos decir, no, somos perfectos y no tenemos quejas o todos nuestros clientes están satisfechos. No, pero justamente esos clientes insatisfechos son los que nos han hecho mejorar, porque tratamos de escucharlos, tratamos de entenderlos, siempre nos sentamos y oiga, pasó esto con este cliente, se hizo mal este procedimiento, cómo mejoramos ese procedimiento, qué está pasando detrás de todo eso. Y todo eso es lo que lo hace mejorar a uno como empresa. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, y es, hay etapas en la empresa, ¿sí? Las empresas tenemos unas etapas para ir creciendo. Y la pregunta es, ¿les gustaría a ustedes conocer sobre estas etapas? Díganos y abrimos un espacio, porque yo creo que estamos dispuestos a seguir enseñándoles, y claramente que ustedes también nos enseñen y nos aporten esa charla que estamos teniendo. Entonces, creo que eso es lo que le empieza a dar a uno la diferenciación de ser ser un emprendedor a ser un empresario, ¿sí? Pero siempre tendremos esa alma de emprendedores, porque en cada rato estamos mirando qué más nos inventamos para hacer. En cada reunión usted va mirando a ver qué hay para hacer. Bueno, gracias Carlos. Excelente, Juan, esta charla que tuvimos esta tarde. Juan, Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado muchísimo este capítulo. Recuerden dejarnos en los comentarios, en nuestras redes, qué querían escuchar, qué quieren aprender. Como dijo Carlos, nosotros aprendemos también de ustedes. Estaremos viéndonos en un próximo capítulo y que tengan excelente día.
Chao a todos, muchas Gracias.